¿Cómo están, queridos alumnos? Soy el profesor José Antonio Pereira Heredia, del curso de Personal Social de cuarto grado. Me es grato dirigirme a cada uno de ustedes, en especial en el curso y en los temas que nos toca tratar. En la anterior clase nosotros habíamos hablado sobre cómo convivir por encima de las diferencias. Hay diferentes tipos de diferencias que nosotros tenemos, los seres humanos, en cuestión de la vivencia, en cuestión, por ejemplo, del modo de comer, en el modo, por ejemplo, de tratarnos entre todos nosotros. Hay diferentes tipos de diferencia, pero no por eso realmente vamos a poder nosotros tratar mal a la persona, criticarlo o por encima de eso tratarlo de menospreciar o hacer un apartheid, que es apartarlo del grupo, sino que realmente nosotros debemos siempre de unirnos, debemos siempre de estar juntos como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos. Muy bien, hay personas que, por ejemplo, hacen una diferencia con respecto al lugar en el cual se encuentran, los limeños por acá, los serranos por allá. Entonces, en ese tipo de relación que nosotros tenemos como seres humanos, no debería de haber una diferencia sustancial entre seres humanos y nosotros, sino que debe de haber todo una unión. Anteriormente, en la década del 70, 80 y más abajo también 60, se veía de que los limeños estaban por un lado, los de la gente de la sierra por otro lado, o los huancaínos por acá, los arequipeños por allá. Entonces había esas diferencias, esa forma de comportarse de cada uno de nosotros. Entonces lo que hace que haya resentimiento, no haya unión entre nuestro país. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente hay todo este conglomerado de situaciones? Simplemente nuestro país va a estar fragmentado, va a estar dividido en diferentes secciones por departamentos, y no es así. Debería ser unido, cohesionado, de ser toda una estructura desde los municipios y todo lo que es la comunidad, para que esto se desarrolle cada vez mejor entre nosotros los seres humanos. Si nosotros no nos relacionamos, no nos unimos, difícilmente nuestro país va a poder seguir adelante, no va a poder realmente salir del subdesarrollo en el cual nosotros estamos. Cuando una persona va al extranjero, en este caso un peruano, mi padre por ejemplo, fue a Italia, a Roma, la capital, ahí se reúnen por un lado los peruanos, por otro lado los colombianos, por otro lado los ecuatorianos, por otro lado los chilenos, por otro lado los brasileños, por otro lado los venezolanos. Cada país tiene su sitio donde se reúnen, su local donde están funcionando por países. Entonces los peruanos, ahí entre peruanos nos reunimos, ahí recién nos unimos. Ahí están los limeños, arequipeños, trujillanos, huancaínos, huanuqueños, puneños, loretanos, de Madre de Dios, están de todos los departamentos ahí, y es ahí en donde recién nos unimos, ¿no? Como país, como peruanos, como compatriotas. Pero fuera de ello ya nos dividimos. Solamente cuando estamos en el extranjero nos acordamos de que todos somos peruanos y que todos debemos estar unidos, y cantan el himno nacional a viva voz, ¿no? Cuando juega acá el Perú también. Pero luego de ello estamos muy fragmentados, muy divididos. Deberíamos estar nosotros unidos, no por la diferencia de costumbres, ni de comida, ni de raza, ni religión, sino unidos porque simplemente somos hijos de Dios y somos peruanos. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos los clubes departamentales, donde se reúnen por un lado los ancachinos, por el otro los huancaínos, por el otro los arequipeños, los trujillanos, los chiclayanos, ¿no? Los de Madre de Dios. Estamos fragmentados ahí. Si bien es cierto, cada departamento tiene su forma de pensar, su forma de hablar, pero deberíamos estar unidos, no deberíamos estar fragmentados. También otro aspecto es en la cual nosotros tenemos diferencias, es en el aspecto físico, ¿no? Muchas veces no se junta con otras personas porque realmente es más bajo o más alto, y esos aspectos físicos o raciales, por ejemplo los blancos por un lado, los negros por otro lado,
los cholos por otro lado. Todos debemos estar unidos como país, como nación. Todos hemos nacido en un mismo territorio. Lo mismo sucedía no solamente en nuestro país, sino en Estados Unidos. Por ejemplo, los negros se reunían en el otro lado, los blancos por otro, los latinos por otro lado. Entonces había mucha fragmentación de razas, de religiones, y eso hace de que el país no se desarrolle, cada vez sea menos fructífero para lo que es la comunidad, para lo que es la empatía, pero una empatía religiosa en base a la filosofía y pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es ahí la base fundamental del desarrollo de cada uno como seres humanos que somos. También que con respecto a las costumbres, ¿no? Nos relacionamos en costumbres dentro de las familias. Por ejemplo, en mi familia, costumbre, por ejemplo, de Huancayo, de Ancash, nos reunimos en base a la alimentación, ¿no? a la forma de pensar, a las costumbres que hay ahí dentro de una región, de un departamento. Por ejemplo, el Santiago León de Chongos tiene, por ejemplo, la costumbre de los negritos de ahí, de Santiago León de Chongos. Entonces, todas esas costumbres, también las payas de Corón en Ancash, esas costumbres nos hacen cada vez más cercanos y más unidos entre un ser humano y otro. Bueno, eso fue el tema de la semana pasada, el tema anterior. Ahora lo que nos congrega es el siguiente tema, que son derechos del niño y del adolescente. Los derechos del niño y del adolescente fue creado un 29 de noviembre del año 1959 en los derechos humanos, en los cuales se da a conocer de que todo niño y todo adolescente tiene derechos fundamentales en cuanto a la protección, a la alimentación, a la educación, al buen trato, ¿no? Muy bien, todo eso realmente se da dentro de lo que es las leyes, dentro de lo que son los derechos, y esto se va relacionando dentro y fuera de nuestra comunidad. Todos los adolescentes tienen esos derechos, pero también tienen obligaciones. Dentro de una comunidad de una familia cohesionada, no debe de haber estos tipos de diferencias, no debe de haber tampoco ningún tipo de maltrato. Hay veces de que estos adolescentes son maltratados dentro de las familias. ¿Por qué? Porque el papá a veces y la mamá tienen problemas económicos, problemas familiares, problemas del trato, de comunicación, y hay veces quien paga realmente los platos rotos son los adolescentes. Quienes realmente se llevan la peor parte son ellos, maltratados, muchas veces vejados, y eso es lo que no debe de haber dentro de un hogar. Hogar viene de hoguera, donde se une papá, mamá, dentro de lo que es una comunidad familiar. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con el papá y con la mamá, debemos de relacionarnos educadamente, y es la familia donde se reúne dentro de ella. Entonces, el adolescente también tiene el derecho de una buena educación. No diríamos colegio particular o nacional, pero una educación en la cual se le brinde todos los útiles escolares, todo el buen mantenimiento que debe de tener un buen estudiante en nivel primario y secundario, pero también vienen los deberes de poder estudiar, poder seguir adelante y poder seguir avanzando en los estudios. La alimentación, que debe ser también adecuada dentro de un horario establecido. No se puede estar comiendo a deshoras, porque realmente eso conlleva a una serie de dificultades y de malestares estomacales. Cuando el adolescente come papitas, come hamburguesas, se está malogrando el estómago. Entonces debe de tener un horario establecido dentro y fuera también de la casa. Hay veces que los amigos invitan galletas, invitan una serie de cosas, entonces eso hace de que se malogre el estómago. Tiene que haber también una buena atmósfera familiar. Si no hay una buena atmósfera familiar, no se va a poder tampoco estudiar, ni poder también tener una salud emocional adecuada. Todo eso contribuye para que el adolescente también pueda seguir adelante en su vida normalmente, ¿no? También tiene derecho a hacer ejercicios, ¿no? A estar constantemente, ¿no? Haciendo ejercicios, estando en el aire libre, también comunicarse con los demás, comunicarse con sus mismos pares de la misma edad,
para que esta relación sea cada vez mejor y no sea distante con el resto de sus amigos. También tiene derecho a pasearse, bueno, pues unas que otras también dispersiones que pueda tener el adolescente, pero también tiene obligaciones. También hay que hablar de las obligaciones de poder limpiar la casa, de poder ayudar al papá y a la mamá en los quehaceres del hogar, en la cocina, que es importante para el desarrollo de cada uno de nosotros como seres humanos que somos. Los derechos, por ejemplo, hay jóvenes que tienen derecho al derecho a ser tratados bien, aquellos jóvenes que tienen discapacidad, como por ejemplo son inválidos, han tenido algún tipo de una situación desagradable vehicularmente hablando y han quedado también paralíticos. Entonces a ellos se les debe de tratar muy bien, no se les debe de menospreciar, ni mucho menos insultar, ¿no? Ni tampoco apartarlos del grupo, sino que debe de haber una unión, una relación dentro y fuera del hogar que sea asequible para cada uno de ellos. El adolescente también necesita bastante del apoyo, porque no psicológico, de cada uno de nosotros. Adolescente viene de adolescent, que adolece de algo, ¿no? Esta es una transición entre el joven y el adulto. A veces se comporta como adulto, a veces como joven. Entonces en esa misma relación se debe de realmente de brindarle las ayudas adecuadas al adolescente y también comprenderlo, porque a veces tiene mal carácter, pero sin faltar el respeto al papá y a la mamá, que es el vínculo importante para cada uno de nosotros. Bueno, queridos niños, no les voy a ahondar más en este tema. No se olviden de poner en su cuaderno personal social de cuarto grado qué otros derechos puedes tú tener dentro de la familia, ¿no? Escribe en tu cuaderno qué derechos y qué obligaciones debes de tener dentro de tu familia, dentro de tu comunidad, para que de esta manera podamos nosotros relacionarnos cada vez mejor. Muchas gracias, queridos alumnos.